Y vamos ahora sí a abordar el tema de la implementación del punto número 2 de los BEPS de la reforma penal fiscal y de antes de abordar las acciones penales que ha implementado nuestro legislador en México, en forma breve, pues las 15 acciones que paralelamente a estas sugerencias que hemos señalado, ha requerido la OCDE desde 2013 para que se implementen en nuestro país. Estas acciones, como se le considera o como se le conoce como Plan BEPS, para evitar la evasión fiscal o la defraudación fiscal, se compone de 15 elementos o de 15 acciones. Primero, el llevar a cabo una regulación tajante, directa, de la economía digital. Y con ello vemos que aplica directamente en la regulación del IVA en plataformas digitales. 2, productos híbridos, evitar estos productos híbridos. ¿Esto dónde viene? En los esquemas reportables. Recordaríamos que tanto en razón de negocios como en esquemas reportables, efectivamente, la autoridad ha regulado o ha establecido la forma a través de la cual, a través de las facultades de comprobación, puede revisar los actos jurídicos del contribuyente. Y perdón que ahí me detenga un segundo. Hay un punto elemental interesantísimo que vale la pena resaltar, porque a través de estas reformas de 2020 y ahora desde 2021, a través del artículo 5A, que se le conoce también como cláusula antielusión, las autoridades fiscales pueden revisar los actos jurídicos de los contribuyentes. La pregunta que nos nace, que nos surge es, ¿cómo una autoridad fiscal me va a revisar los actos jurídicos? ¿Qué facultades o qué elementos va a validar de los actos jurídicos? La autoridad no le llama validar, le llama recaracterizar. ¿Y por qué hacemos énfasis en ese punto? Pues porque recordarán que el Código Civil Federal de 1928 tiene una influencia germánica en nuestro país, pero las influencias o las determinaciones de la OCDE, concretamente en los BEPS y en el punto que estamos comentando, derivan de Inglaterra. Es decir, no checan o no coinciden con nuestra legislación, porque la legislación inglesa, pues, rompe con los esquemas que establece nuestro país. Por ejemplo, el Código Civil Federal establece que para que los únicos contratos que tienen que cumplir con ciertas solemnidades para su validez es el contrato de compraventa de bienes inmuebles, el contrato de matrimonio, el contrato de donación, pero de ahí en fuera todos los demás actos se presume el acuerdo de voluntades. Incluso dice el mismo Código Civil Federal, se entiende celebrada la compraventa en el caso de bienes muebles, aunque no esté entregada la cosa ni satisfecho el precio. Pero resulta que ahora, a través del artículo 5A y las facultades de comprobación, razón de negocios, la autoridad va a revisar que los contratos de los contribuyentes estén con ciertas características que la ley civil no exige, verbigracia a la fecha cierta. Quiere decir que todos los contratos, y fíjense, también aplica para la ley de extinción de dominio, deben de estar debidamente certificados ante notario público o ratificadas las firmas ante notario público. Deben de cumplir a cabalidad con todos estos requisitos, de tal suerte entonces que si en una visita domiciliaria el contribuyente exhibe un contrato de mutuo que efectivamente sí se celebró, no está engañando a nadie, pero no está certificado, no puede tener efectos para efecto de la visita domiciliaria, o más bien para su validez y reconocimiento ante las autoridades fiscales. Y por si esto fuera poco, la autoridad entonces va a recaracterizar, es decir, no va a validar esos actos y va a determinar los créditos fiscales con la posibilidad flagrante de incluso, como ahora va a venir en la reforma del 5A a partir de 2021, determinar sanciones en materia penal. Es decir, en el 2020, el artículo 5A en su último párrafo establecía o señalaba que no podría tener implicaciones en materia penal el tema de razón de negocios. Pero ahora, con la reforma 2021, pues dice mi mamá que siempre sí, y efectivamente, como era de esperarse y como era lógico, sí tendría entonces efectos de orden penal. También la transparencia internacional, la erosión de la base imponible vía deducción de intereses y otros pagos financieros, prácticas fiscales perjudiciales. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de el tema de esquemas reportables
del tema de asesores fiscales, utilización abusiva de los convenios, artículo 5A, razón de negocios, evitación, así señala, artificial de la condición de las empresas transnacionales, precios de transferencia intangibles, precios de transferencia riesgos capital, precios de transferencia de otras transacciones de alto riesgo, comunicación de mecanismos de planificación agresiva, artículo 5A y artículo 197 del Código Fiscal. Y así vemos que, bueno, en pocas palabras, estos son las propuestas que llevó a cabo la OCDE a nuestro país. Y ahora sí entramos de lleno, después de esta amplia introducción, para efecto de conocer ahora sí que el origen de estas reformas desde un principio, desde su génesis, para entenderlo y aplicarlo de una manera más clara a nuestro país, incluso viendo desde dónde vienen estos vicios. ¿Cómo se implementó entonces el punto número 2 de la OCDE? El 14 de marzo de 2019, pues la autoridad prepara el escenario y lleva a cabo la reforma al tercer y cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución. Vean, este es el preludio, este es el antecedente de ahora sí toda esta reforma penal fiscal que vamos a desglosar y a desmenuzar de la manera más clara posible para saber exactamente los alcances, los límites y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, las presuntas inconstitucionalidades de esta reforma que ha trascendido y que ha sido de las más importantes en los últimos 20 años y por la cual estamos aquí con ustedes. En ese contexto, la autoridad comienza esta bola de nieve, valga la expresión, a partir del 14 de marzo del año pasado. Y en esta modificación o en esta reforma de la Constitución se incorpora el tercer y cuarto párrafo de la Constitución, y en el tercer párrafo, por supuesto, del artículo 22, señala cuáles van a ser estos delitos graves a los cuales se les va a aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que en el siguiente punto que tenemos enfrente vemos que el 9 de agosto se publica una nueva ley que se le denomina Ley Nacional de Extinción de Dominio, que efectivamente abroga a la ley de 2008. ¿Y qué establece? Pues que determinados delitos, como lo son, por ejemplo, secuestro, robo de hidrocarburos, encubrimiento, corrupción, delincuencia organizada, secuestro, de entre otros, pues se les va a aplicar la ley de extinción de dominio, que implica que el contribuyente, que el particular generalmente pues pierda todo su patrimonio. Casualmente, esta ley de extinción de dominio no señala de que el particular pierda su propiedad, pierde el dominio, como si esta propiedad se sustituyera por la palabra dominio y que quedara entonces bajo esta nueva teoría, copiada por supuesto de esquemas internacionales, implique que el Estado entonces siempre va a tener el dominio de los bienes del particular y que en los casos en donde presumiblemente se haya cometido un delito de cualquiera de los que refiere el artículo 22 constitucional, podrá, por gravedad casi en forma directa, aplicar la ley de extinción de dominio, y aun cuando la misma ley y la Constitución en el 22 establece que se llevará en forma independiente, pues ya veremos que es relativamente independiente, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia. Cabe señalar que esta ley de extinción de dominio, o en esta ley, no aplica la presunción de inocencia, sino únicamente la buena fide y la buena fe. Es decir, como lo comentábamos, el presunto responsable no va a poder tener presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque la misma ley lo establece y, por si fuera poco, también la jurisprudencia de la Corte ha señalado con antelación de que tampoco tiene este derecho a su favor el particular que sea acusado. Y como implica prisión oficiosa, pues ya tendría que atender esta demanda civil en el reclusorio. En fecha 9 de noviembre del mismo año, pues es cuando ahora sí entra a escena la reforma denominada penal fiscal o fiscal penal, en donde pues la autoridad pone toda la carne al asador, valga la referencia culinaria, y con ello reforma la Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal. Todas estas leyes de alguna manera se homologan
a efecto de que estos tres delitos, contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, se equiparen al delito de delincuencia organizada, un tanto cuanto forzando la ley, valga la expresión, para que se adecue al delito que establece en el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que cuando 3 o más personas se organicen para cometer ilícitos a los que se refiere ese artículo, dentro de los cuales están los que acabamos de señalar o mencionar, siempre y cuando rebasen las cantidades que establece la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal. Es decir, se equipararán estos tres delitos a delincuencia organizada cuando rebase la cantidad o la suma de 7.804.230 pesos. Y con ello entonces se aplicará en forma inmediata también, por cuerda separada y por vía civil, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ese es uno de los puntos que podríamos aplaudir de las autoridades, podríamos decir qué bien que se está confrontando de forma directa estas sanciones en contra de las autoridades, en contra de los particulares presuntos delincuentes. Qué plausible es que la autoridad está tomando cartas en el asunto, pero cuando lo vemos con lupa o más bien con microscopio, estas reformas, vemos que tristemente es un campo minado para los contribuyentes que tristemente no tienen nada que ver ni con la delincuencia organizada, ni con la comisión de delitos, y es más, puede ser un contribuyente que esté al día en sus obligaciones fiscales, y por esos puntos ciegos, valga la referencia al señalamiento, podrá acabar en el reclusorio y además perder todo su patrimonio. No sé si hasta acá tengamos alguna duda, algún comentario al respecto. Bueno, pues continuaríamos en ese sentido. Y ahora sí, pues después de esta amplia introducción, señalaríamos entonces cuáles son las características de esta reforma que estamos señalando. Estas reformas, que se conocen como reforma penal fiscal o fiscal penal, pues ya hemos señalado que es de las más importantes de los últimos 20 años. Ya hicimos la aclaración de que se llevaron a cabo en primera instancia con la publicación, sí, de las reformas fiscales, y también pues con la publicación del 9 de agosto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y con ello, pues esta ley anterior que se le conocía como Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del 22 constitucional, pues se abroga. Y con ello, pues, recordaríamos que también las entidades federativas tenían cada una sus leyes de extinción de dominio. Estas, por supuesto, dejan de tener vigencia. Y dentro de la exposición de motivos de esta discutida ley, y permítame señalarles que tantos elementos encontramos de presunta violación, no solamente a la Constitución, sino también a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, y que debo decirlo también y confesarlo, que me generó tanto encono o incomodidad la lectura de esta ley, que nos dimos a la tarea de hacer un análisis exhaustivo de las presuntas inconstitucionalidades de la misma, y salió como resultado un libro que nos hizo favor de publicar Flores Editores, que se llama Consideraciones Legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que la verdad yo hubiera querido llamarle las presuntas inconstitucionalidades de la Ley de Extinción de Dominio. Sin embargo, pues yo no soy la autoridad, por supuesto, no soy nadie para determinar la inconstitucionalidad, sino por supuesto eso es tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues en este texto señalamos con suficiente y sobrada justificación y soporte legal dónde están estas serias ilegalidades y presuntas inconstitucionalidades que efectivamente, como hemos señalado reiteradamente, podrán poner en jaque o podrán poner en estado de indefensión a contribuyentes que, insisto, muy probablemente no tengan nada que ver con la delincuencia organizada. En ese contexto, señalaríamos que dentro de la exposición de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio se encuentra el hecho de que
de 2014 a junio de 2019 se identificaron alrededor de 9,000 empresas que han facturado operaciones simuladas, mismas que han emitido alrededor, fíjense, de 8 millones de facturas, con lo que suman alrededor de 1.6 billones de pesos, que implicará una evasión fiscal de 354 mil millones de pesos, que equivaldría al 1.4 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y en este punto, antes de empezar a abordar con mayor calma esta reforma, comentaríamos que este cuadro lo planteó, lo expuso el señor procurador en una conferencia, no es de la autoría de su servidor, tengo que darle el mérito al autor, pero señalaba un punto muy, muy interesante, y también hay que reconocer el valor de este señor para no solamente reconocer o indicar o señalar que son los contribuyentes o los delincuentes disfrazados de contribuyentes los que generan o se llevan a cabo este tipo de delitos, sino también en el ámbito de derecho público, pues existen serios funcionarios públicos pues muy deshonestos que también simulan operaciones y que también caen en la tentación subliminal de llevar a cabo distintos tipos de delitos, que si bien es cierto no sería lavado de dinero, es desviación de recursos públicos. Y así entonces tenemos esta clasificación, si se puede decir así, de los distintos tipos de delincuentes, o yo diría presuntos contribuyentes que puedan ser delincuentes peligrosos y no peligrosos. Antes de continuar, sí me gustaría reiterar que si tienen alguna duda, siéntanse con toda confianza. Decía un amigo que también es expositor que cuando todo mundo no pregunta nada, o todo mundo entendió o nadie entendió nada, y yo espero que todo el mundo me esté entendiendo, pero pues en la medida en que ustedes me pregunten, con todo esto podríamos aclarar todos los puntos que sean pertinentes. Verán que hay más elementos de los que nos podríamos imaginar respecto de las presuntas ilegalidades de esta reforma penal fiscal, pero sí, con toda confianza, por favor, cualquier duda que tengan, con todo gusto. Y en ese contexto, entonces, señalaríamos que el primer cuadro que tenemos en color verde, pues se refiere al contribuyente común y corriente, al que sí es contribuyente, valga la expresión, que regularmente no comete ningún tipo de conducta delictiva, que normalmente, pues, a empujones o a tropiezos o como sea, va cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales, sí lleva a cabo una planeación fiscal. Fíjense, dicho por el mismo procurador, la planeación fiscal per se o como tal no está prohibida. Lo que está prohibido es que se allegue de simulaciones, de actos simulados que pretendan otorgarle un beneficio fiscal y que en pocas palabras implique un artificio jurídico para pagar menos impuestos. Eso nos queda claro que efectivamente estaría del lado oscuro, estaría prohibido y sería un acto ilícito o un tipo penal. Pero si el contribuyente lleva a cabo una planeación fiscal apegada a derecho, pues no habría en principio ninguna situación ilegal. Cabe señalar también que ustedes dirían, ¿y el 197 dónde queda, que se refiere a los asesores fiscales y a los esquemas reportables? Pues la autoridad es la que va a validar, recuerden, a partir de febrero del siguiente año, si esa estrategia, si esa forma o planeación que implementó el contribuyente es o no un esquema reportable. También ya comentaremos que los esquemas reportables, o por lo menos en las sanciones, son ilegales y dejan en estado de indefensión al contribuyente y violentan el principio de legalidad y de certeza jurídica. Pero bueno, eso lo señalaremos más adelante. En ese sentido, pues el contribuyente quizás se pueda retrasar, pero no incurre más que en infracciones, en el mejor de los casos, en materia administrativa, y que no existe ningún tipo de sanción de orden penal. El siguiente punto es el contribuyente que comete un delito básico en términos del 108 y del 109 del Código Fiscal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que presumiblemente incurre en defraudación fiscal, ya sea por impuestos sobre la renta, 109, o por IVA, 108, en defraudación fiscal genérica. Y en ese contexto incurre en cualquiera de estos delitos que refiere el 108 y el 109 del Código Fiscal, a través o mediante engaños, defrauda en cuanto a los montos y qué consecuencias puede tener
pues la prisión de 3 meses a 9 años, no opera la prisión preventiva, por supuesto, y puede haber sustitutivos de prisión, opciones alternas y muy probablemente también antes de llegar a eso, pues la posibilidad de que pueda negociar con el fisco en el concepto del pago en parcialidades o llegar a una negociación. Recordaríamos también que la materia penal es independiente a la materia fiscal y que aún incluso pagando la totalidad, lo único que tendría como beneficio es la reducción al 50% de la sanción. Es decir, no implica la condonación de la acción a menos que así lo valore la autoridad. En ese mismo contexto, pues nos iríamos al cuadrito azul que habla ya del contribuyente que comete un delito fiscal grave. Y ahí ya nos vamos adentrando al lado oscuro, a Darth Vader, y en ese contexto incurren algunos de los delitos que clasifica el Código Fiscal utilizando engaños, utilizando mecanismos para ocultar y disfrazar conductas de orden delictivas, y por supuesto entran a escena los EFOS y los famosos EDOS. Los EFOS, que se le conoce como empresas que facturan operaciones simuladas, o los EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. ¿Y eso qué significa? Pues que ya están llevando a cabo en forma, diríamos, habitual. Puede ser que haya sido un contribuyente bien cumplido, pero el primo del amigo o de un sobrino, pues le vende facturas, empieza comprando 2, 3 y al rato en todo el año ya lleva 500 facturas simuladas y por supuesto incurre en ese tipo de delitos 113 bis del Código Fiscal. ¿Qué consecuencias? Sanciones de 3 meses a 13.5 años, opera la prisión preventiva y no hay salidas alternativas, pero puede buscar el perdón de parte de la autoridad. Y finalmente, como dice el mismo procurador, pues llega el escenario en donde los contribuyentes no lo son, sino son delincuentes disfrazados de contribuyentes. Y dice el señor procurador, o dijo en una de sus conferencias, que pues si salta como gato, come como gato, maulla como gato, pues es muy probable que sea un gato. Y en ese contexto, pues va a ser el delincuente que tiene una actividad, entre comillas, habitual, y se dedica a simular que es una sociedad mercantil, se dedica a estar llevando a cabo ese tipo de actividades, pero aquí la pregunta obvia es ¿por qué utiliza la simulación de operaciones inexistentes? Pues la va a utilizar no para otra cosa, sino para llevar a cabo el lavado de dinero, es decir, el blanqueo de capitales. Efectivamente, entonces, la simulación de operaciones inexistentes va a ser el mecanismo, o uno de los mecanismos más bien, que va a utilizar el delincuente para blanquear el dinero a través de tantos mecanismos que tiene, entre comillas, a la mano. Y una de las personas que podría darnos una cátedra excelsa sobre cómo lavar dinero, y muy probablemente, perdón que lo diga así, incluso de ingresos de procedencia ilícita, pues sería el señor Duarte. Y este señor, bueno, es un verdadero maestro al que le doy todos mis respetos, de una creatividad excelsa para robarse el dinero público o incluso para lavar dinero, obviamente, de procedencia ilícita. Y en este contexto, la delincuencia organizada, pues ya lo define la ley contra la delincuencia organizada, pues es cuando 3 o más personas tienen por único objetivo, ¿cuál? Pues el llevar a cabo la comisión de delitos que no son obviamente contribuyentes, que simulan serlo y que su actividad criminal es permanente o reiterada, y ahí están las empresas que facturan operaciones simuladas. Y como dice el maestro Felgueres, pues sorpresa, no son EFOS, son las EFOS, porque son las empresas que facturan operaciones simuladas y defraudan efectivamente más de 7.8 millones de pesos. Claro que anticipadamente ustedes, con la suspicacia que tienen en el tema, dirían, ¿y si el delincuente disfrazado de contribuyente llega a 7 millones y no rebasa los 7.8 millones de pesos? Pues entonces no incurriría en la adecuación o en la equiparación de delincuencia organizada, efectivamente, pero no estamos dando tips para que se incurra en esa situación, sino únicamente planteando la forma, quizá un tanto cuanto caprichosa del legislador, al remitirse a la fracción tercera del 108 para que llegue a 7.804.230 pesos, para que
pues más que una conducta, sea una cifra la que establezca el famoso tipo penal. Y aquí va una prisión que va de 4 a 16 años, y sí, en estos casos operará la famosa prisión preventiva. En este contexto, las calificativas es que el contribuyente recurra, obviamente, a documentos falsos. Aquí, antes de continuar, y perdón que me detenga un momento en esto, pues suena muy romántico y muy sencillo y tal vez hasta un tanto cuanto ingenuo el creer o el pensar o el imaginar que en forma unilateral el falso contribuyente, el delincuente, va ante el notario, constituye 600 empresas o el número de empresas que quieran, tiene que darse de alta ante el SAT. Y ahí es la duda que honestamente siempre la planteamos en estos foros, el creer, perdón que lo señale así, que unilateralmente es el falso contribuyente, pues el que va ante la autoridad. Si ustedes recuerdan el artículo 27, si no me equivoco, para fines de junio, se estableció mediante reglas que era el plazo máximo para que actualizara la base de datos al SAT de los socios o accionistas de las personas morales. ¿Y por qué? ¿Para qué esa regulación? Pues para que la autoridad tuviera los datos o la información de aquellos contribuyentes que son los mismos en varias sociedades mercantiles, es decir, los que tienen que ver en muchas empresas, hablamos de cientos de empresas, y que muy probablemente sean simuladores. Pero el tema o el punto en comento que les dejo en la mesa es que se me hace a mí muy ingenuo el creer o el pensar o el imaginar que este contribuyente o que este falso contribuyente, al darse de alta ante el fisco no se diera cuenta y no viera la condición incluso a veces deplorable o económicamente deplorable del presunto contribuyente representante legal de una empresa, entre comillas, financiera, y que llegue el presunto representante legal en guarachitos. ¿Por qué? Pues porque recordaríamos que la delincuencia organizada pues paga cantidades ridículas a aquellas personas que se hacen pasar por socios o accionistas ante notario público y que esos mismos 5 o 6 socios, entre comillas, son los mismos que integran 300 empresas o 600 empresas, lo cual verdaderamente no es creíble. Y si entendemos que este representante legal, entre comillas, va ante la autoridad fiscal y no tiene ni idea del objeto o de la razón social de la empresa, honestamente a mí se me hace ilógico que la autoridad, perdón que lo señale, no se haya percatado de ese tipo de inconsistencias legales. Pero regresando al punto, pues si hablamos de facturas, estas no serían falsas, porque los FDIs cumplen con los requisitos, es una sociedad mercantil constituida conforme a derecho, cumple con todos los requisitos, se le habilitó el CFDI, entonces no es un documento falso. Pero en ese contexto también la ley habla de datos falsos para obtener devoluciones, no tener registros contables, omitir, enterar retenciones, manifestar datos falsos para compensar operaciones, datos falsos para acreditar pérdidas fiscales inexistentes. Recordaríamos que existe el procedimiento del 69 bis y el 69 bis que regula pues, la simulación de pérdidas fiscales a través de una facultad de gestión, que es un procedimiento administrativo de parte del fisco. ¿Cuáles son esos filtros que protegen el Estado de Derecho? Pues las auditorías, las querellas, las investigaciones por parte de la autoridad, las resoluciones del juez y posteriormente la aplicación o el juicio de amparo. Pero yo iría más allá. Estos son los filtros a favor del Estado. Pero ¿cuáles serían los filtros o cuáles serían los mecanismos a favor del contribuyente? Pues la medicina directa para que podamos entender la aplicación a favor del contribuyente, ¿cuál sería? La prevención. Y aquí entra a escena lo que hemos señalado siempre del compliance. Una de las medidas o de los mecanismos que podríamos decir que son eficaces a cabalidad y que ayudarían muchísimo a la prevención de comisión de delitos fiscales, pues es la implementación de estas medidas de cumplimiento que se le conoce como compliance y que no es otra cosa más que una herencia de los Estados Unidos que desde la época de los 40 se empezaron a implementar y que quizá nos llega muy tardíamente, pero no es limitativo únicamente a las grandes empresas o transnacionales en nuestro país, sino aplica a cualquier tipo de empresa. Y en ese contexto tener una planeación específica
un límite de responsabilidades y una organización muy bien establecida para evitar cualquier sorpresa o para incluso tener en consideración a 10 kilómetros la posible comisión de un riesgo. Ese es uno de los puntos que yo creo, salvo su mejor opinión, ayudaría mucho a evitar caer en este tipo de riesgos por parte de los contribuyentes. Bueno, pues continuaríamos en ese sentido y señalaríamos que cuando ya habíamos comentado que se va a equiparar a defraudación fiscal, estos 3 delitos, o más bien estos 4 delitos: contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes y de pilón, ya habíamos comentado, lavado de dinero equiparable a defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada, siempre que el monto de lo defraudado supere la cantidad de los 7.804.230 pesos. Y con ello, entonces, también se pueden utilizar documentos falsos, se omita en forma reiterada la expedición de los comprobantes, se manifiesten o utilicen datos falsos, por supuesto que serían datos falsos a la autoridad fiscal, ya sea para la devolución, compensación, acreditación o disminución de contribuciones, se omitan contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, o se declaren pérdidas fiscales que efectivamente no existieron. Y aquí entra a escena entonces el tema de la defraudación fiscal.